Y si les dijera que una de las perspectivas más útiles sobre la depresión y la ansiedad hoy en día no viene de un laboratorio moderno, sino de un médico espiritual del siglo XVII? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un libro que es de verdad fascinante porque tiende un puente de 350 años para ofrecernos justo eso. Miren, para que se hagan una idea, hay una cita del prólogo del libro que lo resume todo. Dice, aquí encontrará 3 tesoros por el precio de uno. Esta frase de Sinclair Ferguson le da en el clavo a la esencia de lo que vamos a explorar. Una sabiduría que es triple, unificada y, como veremos, sorprendentemente poderosa. Es que la premisa de este libro, llamado Depresión, Ansiedad y la vida cristiana, es increíble. Reúne a un equipo que uno nunca se imaginaría. Un pastor puritano de hace siglos, Richard Baxter, un teólogo moderno, J.I. Packer, y un psiquiatra clínico, el Dr. Michael Lundy. La misión de ellos, traer la sabiduría de Baxter a nuestros días. Ok, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo logran unir estas tres mentes tan distintas? Bueno, la clave de todo es la estructura del libro, un concepto que ellos llaman un cordón de 3 dobleces. La idea viene de un pasaje de la Biblia, de Eclesiastés, y la metáfora es muy sencilla. Un cordón de una sola hebra se rompe fácil, pero uno de 3 hebras es súper resistente. Y en este libro, esas 3 hebras no son de hilo, claro, sino que son 3 tipos distintos de sabiduría, entrelazadas para tratar un problema tan complejo como este. Y aquí los tenemos, a los 3 médicos del alma que tejen este cordón. Primero, la fuente de todo, Richard Baxter, el médico espiritual puritano. Luego, tenemos a J.I. Packer, el teólogo, que nos ayuda a entender el contexto histórico. Y finalmente, el Dr. Michael Lundy, que es el psiquiatra que tiende el puente, conectando esa sabiduría antigua con la práctica clínica de hoy. Pero bueno, para entender de verdad de dónde viene todo esto, hay que hacer un viaje en el tiempo. Hay que conocer a la fuente original de esta sabiduría, el mismísimo Richard Baxter. Y ojo, Richard Baxter no era un personaje secundario en la historia, ¿eh? Para nada. Era un pastor puritano del siglo XVII y fue uno de los escritores religiosos más prolíficos en la historia de Inglaterra. Su gran pasión era lo que él llamaba la cura de las almas, una especie de medicina espiritual. Para que nos ubiquemos, su vida transcurre en una época súper convulsa en Inglaterra, llena de conflictos políticos y religiosos. De hecho, a pesar de su éxito, lo expulsaron de su iglesia por sus creencias. Fue un hombre forjado en la adversidad, y es que justo esa experiencia le dio una comprensión del sufrimiento humano que es, de verdad, muy profunda. Muy bien, pero ¿de qué hablaba Baxter? ¿Qué era lo que él trataba? El lenguaje ha cambiado, pero el problema de fondo es el mismo. En su época, claro, no lo llamaban depresión. El término era melancolía. A ver, en el siglo XVII, melancolía era un diagnóstico médico, ¿sí? Como lo oyen. La palabra viene del griego para bilis negra. En ese entonces creían en la teoría de los 4 humores, que eran como los fluidos del cuerpo. Y se pensaba que si tenías demasiada bilis negra, pues te convertías en una persona sombría y pesimista. Y aquí, en esta comparación, es donde está el corazón del libro. Fíjense, antes hablaban de un desequilibrio de bilis negra. Hoy hablamos de desequilibrio químico. Ellos la llamaban enfermedad de la imaginación, nosotros enfermedad mental. Pero y este es un gran pero. La diferencia clave está en el enfoque. Baxter veía la melancolía como algo integral, físico, mental y espiritual. Hoy, muchas veces, el enfoque es casi exclusivamente clínico. Y lo increíble es que, solo con su experiencia como pastor, Baxter describió los síntomas con una claridad asombrosa. Miedos que no se pueden controlar, la sensación de que los pensamientos se apoderan de uno, las ganas de aislarse, hasta cosas como escuchar voces. Suenan increíblemente familiares, ¿verdad? Ok, ya vimos el diagnóstico. Ahora, ¿cuál era la receta de este médico espiritual? Van a ver que su consejo es súper práctico y completo. Básicamente, su consejo se puede resumir en 4 pasos. Primero, entender. O sea, usar la mente para aferrarse a la verdad, no dejarse llevar por las emociones. Segundo, compartir. Buscar gente, no aislarse. Tercero, actuar. Mantenerse ocupado en cosas productivas. Y cuarto, confiar. Y lo más importante de todo esto, fíjense en este último punto, consultar tanto a médicos como a guías espirituales. Para él, cuerpo y alma iban juntos, siempre. Vamos a detenernos un segundo en ese primer punto porque para Baxter era la base de todo. Él creía que
Toda verdad entra en el alma a través del entendimiento. Dicho de otro modo, para sanar el corazón, primero hay que poner en orden la cabeza. El camino para manejar las emociones era a través del control de los pensamientos, una idea que suena sorprendentemente moderna. Y todo esto que hemos visto nos lleva al argumento final del libro, que es el más potente de todos. La idea no es elegir entre lo antiguo y lo moderno, para nada. Se trata de crear una alianza. Para que se entienda bien esto, el Dr. Lundy cuenta una anécdota de su época de estudiante que es tremenda. Una paciente llegó a urgencias con un dolor de pecho muy fuerte. Para todos los médicos el diagnóstico parecía obvio: angina inestable, un problema del corazón. ¿Pero qué creen? Todos los exámenes salieron perfectos. No tenía ninguna arteria tapada, nada. Los médicos no entendían qué pasaba, hasta que un doctor más experimentado se sentó a hablar con ella. ¿Y qué descubrió? Que uno de sus hijos acababa de asesinar al otro. El diagnóstico no era angina. Como dijo ese doctor, era un corazón literalmente quebrantado. Esta historia lo resume todo, ¿no creen? Es la ilustración perfecta del argumento central del libro. No se trata de tirar por la borda la medicina moderna, por supuesto que no. Se trata de volver a tejer ese cordón de tres dobleces, de crear una asociación donde el cuidado clínico y el cuidado espiritual trabajen juntos, reconociendo que las personas somos un todo: cuerpo, mente y alma. Y con esto cerramos. Al final, el legado de este libro es dejarnos flotando una pregunta que es muy, muy importante. Una que quizá en nuestro mundo moderno hemos dejado de hacernos. ¿Qué es lo que realmente se pierde, como individuos y como sociedad, cuando separamos por completo el cuidado del alma del cuidado del cuerpo?